Desarrollo del lenguaje. Hablaremos a grandes rasgos de lo que es el desarrollo del lenguaje, desde el periodo prenatal hasta la adolescencia. Mencionaremos los cambios más significativos en cada etapa y veremos qué tendrá más peso en este desarrollo, si lo innato o lo empírico. En su definición, es una forma de comunicación, ya sea hablado, escrito o por señales, que está basado en un sistema de símbolos. Está ordenado y organizado mediante 5 sistemas normativos. La fonología, que es el sistema de sonidos del lenguaje, proporciona la base para la construcción de palabras mediante los fonemas, que son la unidad básica de sonido en una lengua. La morfología, que se refiere a las unidades de significado implicadas en la formación de palabras, siendo el morfema la unidad mínima de significado. La sintaxis es la forma en la que se combinan las palabras para formar oraciones aceptables. La semántica es el significado de las palabras y las frases. Y por último, la pragmática, que es el uso apropiado del lenguaje en diferentes contextos. Las bases biológicas. Hay 3 áreas fundamentales del lenguaje en el hemisferio izquierdo. El área de Broca, que está implicada en la programación del habla para su producción. El área de Wernicke, que está implicada en la comprensión del lenguaje y el fascículo arqueado, que es un conjunto de fibras subcorticales que conecta las áreas de Broca y de Wernicke, mientras que el hemisferio izquierdo participa mucho menos en las facetas de procesamiento del lenguaje. El periodo prenatal y la infancia, que va desde la concepción hasta el nacimiento. El feto puede oír sonidos externos, lo cual contribuye a sus preferencias de voz futuras. Ya en la primera infancia, que abarca del primer día de nacimiento hasta los 2 años, el recién nacido prefiere la voz de su madre que la de un extraño, y puede discriminar muchos sonidos. En la fase prelingüística, que abarca desde el nacimiento hasta el final del primer año de vida, en el cual el bebé descubre la comunicación mediante gestos y vocalizaciones que no son palabras, como el llanto, que según su tipo puede indicar distintas cosas, como son el llanto básico, que puede ser producido por el hambre, el llanto de enfado y el llanto de dolor. El gorgoje suele expresar placer y está presente desde el primero o segundo mes de vida. Los balbuceos son una sucesión de combinaciones vocales y se presentan durante la mitad del primer año. Los gestos los utilizan para mostrar o señalar algo, y estos se presentan entre los 8 y 12 meses. En el primer año produce sus primeras palabras. A los 18 meses se da la explosión de vocabulario. Los niños pueden hablar unas 50 palabras. A los 2 años utilizan ya unas 200 palabras. De los 18 a los 24 meses utilizan frases con 2 palabras que son concisas, omiten muchas partes del habla. El habla telegráfica, que es la utilización de palabras cortas, precisas, sin marcas gramaticales, como artículos, verbos auxiliares, otros conectores, y no se limita solo a 2 palabras. La niñez temprana es la etapa que abarca de los 2 a los 6 años. En esta etapa los niños aumentan la comprensión de las reglas del lenguaje, aprenden a manipular la sintaxis. A los 3 años el niño mejora su habilidad para hablar sobre cosas que no están presentes. Según Vygotsky, el niño utiliza el lenguaje para la comunicación social y la ayuda para resolver tareas, la utiliza para planear, guiar y observar su comportamiento como autorregulador. Afirma que los niños que utilizan mucho la comunicación privada son más competentes socialmente. Niñez intermedia y tardía. Esta etapa abarca de los 6 a los 11 años. En esta etapa el niño puede entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita, y hacerse entender a través de ellos. Usan verbos cada vez más precisos, son más comunes las analogías y las metáforas. Las estructuras de la oración se hacen cada vez más complicadas. El área lingüística que se desarrolla más es la pragmática. Adolescencia. Esta etapa abarca de los 11 a los 21 años. Es una etapa de constante evaluación. En la adolescencia el vocabulario sigue aumentando a medida que la lectura se vuelve más adulta. En promedio a la edad de 16 y 18 años conoce cerca de 80,000 palabras. Se transita a un pensamiento formal. Los adolescentes pueden definir y discutir abstracciones como amor, justicia y libertad. Expresan relaciones lógicas entre cláusulas u ocasiones, por lo cual se vuelven más diestros para adoptar una perspectiva social, que es la habilidad para entender el punto de vista y nivel de conocimientos de otra persona, y para hablar en consecuencia de ellos. Se vuelven conscientes de su audiencia, hablan con sus pares en un lenguaje diferente al que usan con los adultos, conocido como jerga, la cual forma parte del proceso de desarrollo de una identidad independiente de los padres y del mundo adulto. Estrategias para alentar la adquisición del lenguaje. Algunas de las estrategias que se utilizan para la adquisición del lenguaje es el habla dirigida al niño, que es un habla que tiene un tono superior al normal con palabras y frases simples. Otro es la repetición.
que consiste en expresar de otra forma lo que el niño ha dicho. Para proseguir, diremos que el siguiente es la expansión, que es volver a explicar de forma lingüísticamente más sofisticada lo que el niño ha dicho. Y por último, la etiquetación, que es la identificación de los nombres de los objetos. Para finalizar, el lenguaje es un proceso de comunicación el cual está en constante cambio a lo largo del ciclo de vida, que va de lo simple a lo complejo, en que las etapas de la infancia y la adolescencia son las cuales en las que sufre un gran cambio en su desarrollo y que es más visible este cambio. También cabe recalcar que el lenguaje está compuesto por diferentes procesos que trabajan en conjunto, los cuales no pueden ejecutarse de manera óptima si no se trabajan de manera global. Para concluir, debe mencionarse la gran influencia que ejerce el contexto, así como las experiencias en el buen desarrollo del lenguaje del infante y el adolescente.